Más de 200 profesionales trabajan en estos momentos en las labores de extinción del incendio forestal que están viendo en imagen y que ha llegado al Valle de Mena, en Burgos, después de que ayer surgieran las primeras llamas en Vizcaya. Tras desalojar a unos 50 habitantes de los pueblos más cercanos, hoy se mira el incendio de otra manera. Y bueno, ayer fue un día complicado porque no pudieron volar los medios aéreos porque el viento lo impedía, fue un viento cambiante y muy intenso. Y bueno, hoy sí que han entrado a primera hora de la mañana, que el viento era menor. Están trabajando, por tanto, 12 medios aéreos y una serie de unidades que esperemos que a lo largo del día puedan estabilizar el incendio en esa parte alta, montañosa, del límite con el País Vasco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que el incendio que ha llegado hasta varias localidades burgalesas se está controlando, pero seguiremos pendientes de todo lo que ocurra por esa zona durante el día de hoy. Ahora, como siempre, las noticias más importantes de la jornada y, ojo, vamos a conocer cuál es el mejor tipo de árbol para reforestar una zona arrasada por las llamas. La carne de conejo pierde la mitad de las explotaciones en un año. En 2021 los datos oficiales recogían un censo de 3.355 granjas. En 2022 esa cifra se ha reducido a 1.550 y al borde de la quiebra técnica. Un descenso que ha tenido su reflejo en la presencia de este tipo de carne. En los últimos 5 años esta categoría ha reducido su producción un 23%. Ante esta situación, COAG reclama al Ministerio un paquete de ayudas directas que inyecten liquidez a los profesionales y una moratoria en el pago de las facturas de energía y en el pago de las últimas deudas. Además, piden reducciones fiscales para amortiguar el coste del gas y la electricidad. Por último, también exigen el control del precio de la carne de conejo, situado en torno a los 2,5 euros el kilo, unos 30 céntimos por debajo de los costes de producción. La pérdida media anual de suelo agrícola por la erosión en España está en torno a las 30 toneladas por hectárea y año, un valor 3 veces superior a la merma de terreno que sufren las zonas forestales y que significa que el campo español está sufriendo un proceso erosivo alto. No es la situación en la que se encuentran las 24 millones de hectáreas de superficie agrícola que hay en el país, ya que hay zonas en las que este proceso está controlado gracias en parte a un mejor laboreo del suelo. Por ejemplo, las mayores tasas de erosión se producen en los cultivos leñosos sin un conveniente manejo de la cubierta vegetal y en los cultivos en pendientes inadecuadas sin prácticas de conservación del suelo. Después de las llamas, la realidad en una zona quemada es esta. Hay que limpiar y adecentar el terreno para que la naturaleza recupere la vida, pero también por la degradación del suelo en una zona de pastoreo, en muchos lugares optan por la reforestación. En la UCAP han estudiado parcelas de pastizal, matorral, encinar o robledal y repoblaciones de pino de 20 años de edad. Los resultados nos indican que las repoblaciones de pinar tienen una mejor capacidad de infiltración que el encinar, que es el bosque original. Lo han comprobado en Navalperal de Pinares viendo el impacto de las repoblaciones forestales sobre propiedades del suelo como la infiltración o la fertilidad. Introducimos los pinos porque resisten mejor las condiciones de un suelo degradado, pero con el tiempo esas repoblaciones deben ir aclarándose, deben ir reduciéndose la densidad del arbolado e ir introduciendo otras especies. De ahí la frase popular, nunca más veremos el monte como lo teníamos. A los 60, 80 años es cuando la bibliografía nos dice, otros estudios de otros lugares del mundo nos están diciendo que ya se produce una mejora considerable del suelo. Para la recuperación total de un ecosistema hay que esperar casi un siglo. La semana pasada se celebró en Valladolid el primer Congreso Nacional de la Propiedad Forestal, una cita histórica que nace con el objetivo de acabar con el abandono forestal por parte de sus propietarios. Para conocer un poco mejor esta problemática y también saber qué conclusiones han extraído del Congreso, nos ve y nos escucha el presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, Jesús Pestaña. Buenas tardes. ¿La propiedad privada en el sector forestal está siendo un problema, Jesús? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La propiedad privada puede estar siendo un problema. Desde el punto de vista que la propiedad, tal como la entendemos de cara a la gestión forestal, está, digamos, obsoleta. No es que legalmente esté mal asentada en los registros, etcétera, en el catastro. Es que tal como se debiera
desarrollar la gestión forestal necesitamos una propiedad forestal activa. Y en este momento, lamentablemente, no lo es. Claro, he leído que los montes están en propiedad de personas que viven fuera de los municipios, que son copropietarios con el resto de familiares. ¿Esto cómo se podría solucionar, Jesús? Bueno, pues hay varias vías que proponemos. Ya decimos de antemano que son vías laboriosas, en muchos casos no son fáciles, pero tenemos que intentar y tenemos que proponernos ir transitando alguna de estas vías. Asociación de propietarios. Oye, si un propietario efectivamente que tiene una pequeña superficie forestal, pues hacer una gestión es totalmente antieconómico. Aquí funcionan las llamadas economías de escala, pues mediante la asociación de varias pequeñas parcelas, de unas cuantas pequeñas parcelas, pueden conformar una grande y entonces ahí ya sí que puede ser económica la gestión. Entonces, digamos, una vía es la asociación forestal. Es complicada porque en muchos casos hay una desafección total por parte de la propiedad. Los propietarios, que en muchos casos son herederos en segunda, tercera generación, estamos hablando de hermanos, primos, con todo lo que se comporta, que ya lo sabemos todos, pues no es fácil. Básicamente, o en muchos casos, estos propietarios viven en las ciudades, ya sabemos que hay una despoblación en el mundo rural tremenda, y si alguno se le ocurre, tenemos muchos casos, ¿no? Ir a ver sus propiedades, no quieren problemas, bastante tienen con lo suyo, y entonces es una vía complicada, pero hay que hacerla, hay que tratar de recorrer esta vía. Otra vía. Y esto, perdona, posible. Jesús, es lo que habéis intentado transmitir en el congreso que se celebró la semana pasada, y ya muy rápido, Jesús, porque se nos termina el tiempo. ¿Qué conclusiones habéis podido extraer del congreso que se celebró en Valladolid? Bueno, el congreso ha sido muy interesante porque entiendo que la propiedad estaba siendo un tapón para el desarrollo forestal. Entonces tenemos todo un pliego de condiciones, un pliego de conclusiones que hemos llamado la Carta de Valladolid, la Carta del Congreso de Valladolid, que estamos remitiendo a la prensa y que con mucho gusto lo remitiremos. Entonces son unas conclusiones que, digamos, propugnan un desatasco normativo, básicamente propugnan un desatasco normativo por parte de las administraciones. Vale. Bueno, pues nos quedamos con eso, Jesús, y que poco a poco se pueda ir mejorando. Gracias por la conexión y por la llamada, ¿vale? Muchas gracias. ¿Te gustaría participar en el Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte y, atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Escríbenos ya al 689 58 84 54. Nos vamos por hoy, como siempre, viendo todo aquello que nos enviáis al WhatsApp del programa, que, por cierto, cada vez son más cosas. La primera fotografía es esta, es el tractor de Jesús de Castromorca, en la provincia de Burgos. Un enorme Massey Ferguson que lleva enganchado atrás un semichisel. Ya había ganas de aprovechar las lluvias para entrar en el campo, ¿eh? Mirad ahora esta otra imagen. ¡Qué bonita! Nos la envía Florencio, desde Corrales de Duero, en Valladolid. Nos cuenta que la falta de pastos verdes por la ausencia de lluvias obliga a los rebaños a conseguir alimento verde de los jóvenes quejigos, que no pierden las hojas con la llegada del otoño. Y por último, un vídeo. Nos lo envía Dani, desde su pueblo, la Santa Espina, en plenos Montes Torozos. Nos enseña cómo el pantano está prácticamente vacío. Nos cuenta que él jamás lo había visto como ahora. Por favor, que las lluvias de otoño aguanten al menos unos días. Gracias por todo lo que nos enviáis. Mañana nos vemos. Disfruten del día. Adiós.